Bueno, para hablar acerca de la capacidad de vivir, debemos entender primero a qué se refiere exactamente la palabra vivir y a qué se refiere la palabra capacidad. La definición más simplificada y mejor explicada que logré encontrar investigando acerca de vivir fue que vivir es durar o permanecer con vida y en cierta estabilidad. Y científicamente también encontré esta definición de que es la capacidad de administrar los recursos internos que tiene un ser físico de forma adaptada a los cambios producidos en su medio, pero sin que exista una correspondencia de forma directa, como ser causa y efecto, entre el ser que administra los recursos y el cambio introducidos en ese medio por ese mismo ser. Más siendo como una aproximación al ideal planteado por este dicho ser, pero que nunca llega a su consecución completa porque el medio cambia constantemente, ¿no? Y en cuanto a la definición de capacidad referida a las personas, implica que un sujeto tiene condiciones físicas y mentales para poder desempeñar cierto tipo de tareas o funciones. Bien porque es naturalmente apto, en cuyo caso se hablaría de una capacidad potencial o un talento nato, o bien porque ha sido capacitado mediante la educación. Por ejemplo, si les pregunto si tienen la capacidad de tocar la punta de sus pies con la palma de sus manos sin doblar las rodillas, algunos responderán, claro que sí, es muy fácil. Esas personas tienen una capacidad potencial o natural para hacerlo. En cambio, otras personas dirán, sí, pero me cuesta mucho y no aguanto mucho tiempo. Y otras personas dirán que simplemente no pueden hacerlo. Pero si este último grupo de personas tuviera un entrenamiento físico, estiramientos diarios y la técnica correcta, terminarían siendo capaces de lograrlo. Obviamente al principio, por su propia complexión física, no tenían una capacidad física natural para hacerlo, pero sí tenían la capacidad mental y estudiaron el conocimiento necesario para poder modificar sus condiciones físicas iniciales, que no les podía permitir realizar esa acción, que de forma natural no podían hacerlo, ¿no? Si tomamos como base las definiciones anteriores que he mencionado y modificamos la pregunta del ejemplo anterior, en la siguiente pregunta, que sería, ¿eres capaz de vivir? Podemos responder lo siguiente. Físicamente las personas tienen la capacidad de vivir, pero mentalmente no lo saben, o mejor dicho, no saben qué tienen que hacer para ser capaces de vivir. Aquí es precisamente donde surge el punto donde la persona se confunde y se adapta a la forma de vivir de la mayoría de las personas y a lo que te dice la sociedad que tienes que hacer para ser feliz. Pero no porque la mayoría lo diga necesariamente es correcto. Cuando somos niños nadie nos enseña la forma correcta de vivir, porque la mayoría de las personas tampoco lo saben a ciencia cierta y solo te cuentan su experiencia propia porque tampoco les enseñaron o no estudiaron y profundizaron en los conceptos anteriormente descritos. O en todo caso, no se llegó a la comprensión de la definición planteada. Por lo tanto, simplemente vamos aprendiendo de las experiencias de nuestros padres y las vivencias propias con nuestro entorno. Eso es precisamente lo que nos educa la mente y vamos adquiriendo nuestra propia psicoformación, ¿no? Y la manera en la cual nos vamos vamos a actuar en nuestra vida apoyados en las costumbres, la cultura, las religiones y tradiciones de nuestra sociedad en la que vivimos.
El problema de esto es que mientras más te acostumbras al sistema y sigues las normas y reglas impuestas por la sociedad, sin cuestionarte nada, te vas olvidando de pensar por ti mismo y te vuelves adicto a que te digan lo que tienes que hacer en la vida para no tener que pensar en eso también, ya que tienes un montón de cosas que hacer en la vida exterior que no tienes ni tiempo de pensar en esas cosas que no sirven para nada. Es así como te conviertes en una máquina de seguir órdenes sin la capacidad de razonar y te sumerges tanto en la vida exterior y las infinitas distracciones que tienes que hacen que te olvides de lo más importante eh, que serías tú, tu propio ser, ¿no? Tu espiritualidad, la vida interna que todos tenemos, pero poco caso hacemos a esto, ¿no? Y dejamos este desarrollo de lado, ¿no? Estos pensamientos limitantes en la vida no, no te han permitido vivir y te han desviado por otro camino que no es. Pero entonces, ¿cuál sería el camino que es realmente o el que tenemos que seguir y que nos lleva al verdadero concepto de capacidad de vivir? Este camino comienza cuando cierras los ojos a la vida externa, te concentras solamente en ti y permites abrir tu mente hacia tu propia vida interna. Entonces te conviertes en un observador activo. Ya no le doy, eh, ya no le doy o sea, ya no le voy mucho al mundo material, sino que ahora me enfoco más en el mundo abstracto y, y de esta forma descubrirás que este mundo es infinitamente grande y mucho más grande que el mundo de afuera, ¿no? Aquí es precisamente el punto donde empiezas a darte cuenta de lo que has olvidado. Ahí estás tú, flaco y desnutrido, porque casi nunca le diste de comer. En términos religiosos, lo llamamos espíritus y en términos científicos lo llamamos conciencia. Cuando tomas conciencia de ti mismo, es como si volvieras a nacer y comenzarías a vivir, pero aún no sabemos cómo hacerlo. Simplemente despertaste y ahora qué sigue. Existe también una línea muy delgada de partida que separa esa vida interna y la vida externa. Imaginemos que sobre esa línea está un enorme espejo, entre comillas, mágico, que es capaz de reflejar todo el desarrollo que tienes de tu vida interna y es capaz de transformarla en prosperidad en tu vida externa. Pero esto tampoco es magia, simplemente será el reflejo materializado en el mundo externo de tu trabajo interno. Si tu mente está bien, tu cuerpo va a estar bien y por lo tanto tu vida externa estará bien también. Si analizas nuevamente la definición de vivir que describí al inicio, eh, verás cómo ahora, después de esta explicación, has incrementado tu nivel de comprensión. Cuando la definición habla de la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico que se adapta a los cambios producidos en el medio, está hablando del conocimiento que tienes acerca de tu propio ser interior, cuando sabes o cuánto sabes, perdón, acerca de ti mismo. Eres capaz de administrar tus pensamientos y gestionar tus emociones de tal forma que esto se convierta en esa herramienta que te ayude a adaptarte en el medio donde vives, sabiendo que en la vida externa no tienes control de nada, pero en el mundo interno tú puedes controlarlo todo. Des- Quiero concluir diciendo que de ahora en adelante, cada vez que salgas al mundo exterior a vivir, debes primero aumentar antes tu capacidad de hacerlo, conociéndote a ti mismo, ajustando tu escala de valores, entrenando más a tu ser, incrementando tu conocimiento y adquirir una claridad mental de conceptos abstractos que son los principales causantes de conflictos internos
Y utilizando la técnica adecuada de observación continua de tu ser, serás capaz de vivir así como de tocar la punta de tus pies con las palmas de tus manos y te sentirás pleno y feliz cada día de tu vida. Gracias. Muy bien.